Table Air Combat, o TAC, o algo así como combate aéreo en una mesa. Es un juego del año 2016, fue publicado por Paper Forge y su autor es Andrew Nelson. Y es un juego de print and play, por eso ves esta caja, no es una caja de juegos, sino es una caja que he puesto yo, donde he pegado esto para guardar las cosas dentro. Es un juego que vamos a comprar un PDF, o varios PDFs, o muchos PDFs, vamos a imprimirlos, y con material que tengamos nosotros en casa, dados o lo que sea, vamos a poder jugar con él. El reglamento se puede adquirir gratuitamente. Este es el reglamento, ¿vale? Yo lo tengo en blanco y negro y lo tengo puesto aquí en una fotocopia que he hecho con canutillo. Y luego en cada uno de los PDFs nos va a venir un pequeño resumen o sketch de reglamento, ¿vale? Que prácticamente con cualquier PDF se puede jugar. Luego os lo mostraré. Es un juego de combate aéreo entre aviones en la Segunda Guerra Mundial. También hay operaciones de bombardeo, hay también ataques a barcos de los diferentes frentes. Tenemos el frente occidental, en el frente oriental, en Rusia, tenemos cosas en el Pacífico. Y la gracia que tiene es que las plantillas de cada avión van a ser distintas. Tiene una forma de mover los aviones y de cómo maniobran los aviones en el aire, que es lo que realmente a mí me llamó la atención y lo que lo hace distinto. Así que vamos a echarle un vistazo a cómo funciona el juego y luego hablamos de más cosas. Aquí tenemos todo lo necesario para comenzar a jugar una partida de TAC, de Table Air Battles. ¿Y qué son los componentes que tenemos? Bueno, pues evidentemente primero tenemos las fichas de los aviones, que tenemos estas de aquí. En este caso tenemos unos Spitfire y unos Messerschmitt 109. Vamos a empezar con un clásico combate de la batalla de Inglaterra. Las fichas, como veis aquí tienen dos elementos, es decir, tienen dos aviones. Os acerco ahí para que lo veáis. Dos aviones, por el otro lado va a tener uno. Estas fichas son las que van a venir en el PDF cuando lo compremos. Van a venir estas fichas y son las que tenemos que pegar. Yo, como veis, las he puesto sobre un trozo de cartón, un cartón gris un poco grueso para que quede una cierta consistencia. Así tenemos. Cada ficha va a representar dos aparatos, dos aviones, y cuando sean dañados les daremos la vuelta y será un solo avión. Una cosa importante en ver en la ficha es que, como veis, la ficha tiene unas líneas ahí justo a los lados, unas flechitas. ¿Vale? Eso es importante porque va a ser la posición que vamos a tener que hacer coincidir con la regla, con esta regla de aquí de movimiento, de maniobras. Que es el otro elemento importante y además el elemento más curioso de este juego y el elemento diferenciador. Es esta de aquí, la regla de maniobras. Como veis tiene un montón de elementos distintos. Vamos a ver si la pongo bien. Un montón de elementos distintos. Tiene, para empezar, tenemos aquí la cantidad de cañones que tiene el arma. Una potencia de fuego, un firepower, unos modificadores a los cañones. Una defensa, un airframe, digamos un tamaño y una velocidad. Y luego tenemos alrededor de toda la regla un montón de marcas. Estas son las marcas que van a significar el movimiento del avión. Cuando hago línea recta, pues utilizaremos esta parte, pero cuando queramos hacer giros, utilizaremos todo el resto de la plantilla. Y lo podemos hacer para un lado o para el otro, evidentemente. Y este es el otro elemento que vamos a tener que imprimir y pegar. Yo lo que he hecho ha sido en este, lo he imprimido en cartulina y lo he pegado uno sobre el otro, de manera que queda completo. Bien, vamos a ver qué elementos son los que tenemos aquí en la ficha. Bueno, voy a ver para que comparéis los dos aviones, los voy a poner juntos. Vale, tenemos para empezar cañones. Como veis, el Spitfire tiene cuatro cubitos, 4 casillas blancas. Significa que va a tirar 4 dados para atacar. Y en cambio el Messerschmitt 109 va a tirar solo 2. ¿Por qué es esto? Bueno, pues si os fijáis aquí abajo en los detalles, el armamento que montaba el Spitfire eran 8 ametralladoras de 303, digamos de 3 centímetros. Y en cambio el Messerschmitt montaba 2 ametralladoras y 2 cañones. Menos potencia de fuego, o sea, menos cantidad de armamento, pero más potente. Y eso se refleja en que el Spitfire tira más dados porque tiene más ametralladoras, pero Firepower 0. Y en cambio el Messerschmitt tira solo 2 dados, pero Firepower más 2. Es decir, es menos fácil que impacte porque tira menos dados, pero si impacta va a ser más fácil que derribe.
¿Cómo vamos a ver si impacta o no? Pues tiraremos contra la defensa del blanco, que es, en este caso ambos tienen 5, es decir, cuando les ataquen tanto al Messerschmitt como al Spitfire, van a tener que tirar el enemigo 5. Y una vez que haya dado cada blanco, cada dado que dé, va a tener que tirar contra el airframe. Digamos que es como la resistencia o el tamaño del avión. Y en este caso también es 5, pero cuando dispara el Spitfire, tirará los dados tal cual. Intentará sacar 5 más. En cambio, el Firepower se va a sumar cuando dispare el 109. De manera que el 109 va a tener que dar solo con 3, 4 o 5. Porque sumar 2, 3 más 2, 5, va a impactar, ¿vale? A 5. Y luego tenemos la velocidad. Y esto también es una cosa diferenciadora. Vemos que el Messerschmitt tiene velocidad 4 y el Spitfire velocidad 5. Esa es la cantidad de ticks, que es como se llaman, que son esas rayitas que veis ahí que van a poder mover cada uno. Veis aquí la línea en verde es la máxima velocidad en recto. Estos son 5 y estos son 4, pero fijaos que a veces, aunque sean 5 y 4, casi el movimiento va a ser el mismo. Eso también pues, es una cosa que hace relación a los motores, la capacidad del motor. Eso va a significar que el Spitfire es más maniobrable que el Messerschmitt 109, porque el Messerschmitt va a dar solo 4 giros, en cambio el Spitfire va a dar hasta 5, va a poder dar hasta 5. Bueno, tenemos también lo que llaman la stall speed, es decir, la velocidad mínima que tenemos que mover para que el avión no entre en pérdida y caiga al suelo, es decir, la mínima velocidad a la que tiene que ir volando, porque si no caería, que suele ser un tick. Y luego tenemos el rango, que es esta línea roja, de distancia del ataque de los cañones, de las armas. Que veis que también, a ver, sí, es diferente. ¿Veis? El del Messerschmitt es más largo y el del Spitfire más corto. Esto cuando disparemos se colocará aquí y veremos. ¿Cómo se dispara? Pues lo pondremos justo en la esquina y, digamos, lo que crea es una línea recta. Es decir, cogerá desde aquí hasta aquí. Es decir, toda esta zona de aquí, si hay un enemigo ahí, podrá dispararle. Y el Messerschmitt, en cambio, como veis, tiene una zona un poquito más larga. Vale. Y otra cosa que vemos aquí en las reglas de maniobra son estos circulitos que vemos aquí, que vemos que tiene 1 el Spitfire y 2 el Messerschmitt. Esa es la cantidad de energía que puede acumular el avión. La energía la vamos a representar con unas fichas. En el juego te vienen unas fichas, pero yo lo que he hecho es más cómodo para mí es utilizar estas fichas de parchís que son mucho más sencillas. La colocaremos al lado de los aviones para saber a qué avión pertenece. Y estas fichas de energía van a simular un poco la posición, la altitud. Esto es un juego que se juega en 2 dimensiones y para simular esas 3 dimensiones quizás podemos utilizar estas fichas de energía. Esta energía la vamos a poder gastar cuando movamos. Cada ficha de energía que gastemos en el movimiento nos va a permitir mover un tick más, avanzar un espacio más. Pero perderemos la ficha de energía, claro. Para recuperarla, ¿cómo lo haremos? Pues tenemos que volar en línea recta y volar uno menos de la velocidad a la que podemos volar. Es decir, el Messerschmitt 109 volando 3 en línea recta recuperaría 1 de energía, hasta su máximo, 2. Y el Spitfire hasta su máximo, 1. Pues todos estos son los elementos que tenemos en el juego y con los cuales ya vamos a poder jugar. Así que os voy a mostrar un poquito cómo funcionaría un dogfight para que veáis cómo se va desarrollando. Y luego voy explicando más cosas porque, como podéis imaginar, el juego tiene más cosas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de aviones. Tenemos bombarderos, tenemos también aviones de caza de otro tipo, tenemos, digamos, de caza en portaaviones, tenemos ataques a portaaviones, hay diferentes misiones, bueno, y esa es la gracia que tiene. Como todos los juegos aéreos, pues bueno, las cantidad de misiones tampoco son ilimitadas, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, lo primero que haríamos es empezaría a jugar el jugador que tuviera menos elementos. Es decir, si algún jugador tiene menos elementos, uno tiene 3 y el otro tiene 2, empezaría a mover el que tiene más elementos, de manera que se vayan igualando. En el caso de empate, pues tiraremos un dado al azar a ver quién empieza. Supongamos que empiezan los Spitfire, pues empezarían moviendo. Empezaríamos por cualquiera de ellos. Supongamos que vamos a mover el segundo elemento, que es este de aquí, ¿vale? Hemos dicho que puede mover 4. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a mover. Colocamos que coincida la flechita esa que hemos visto que había en la ficha con una de las líneas amarillas. Por ejemplo aquí. Y vamos a moverle, puede mover 5 de velocidad. Pues vamos a moverle 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ver intentar que gire. Vamos a abrirlo un poco. Colocamos en cualquiera de las líneas amarillas, por ejemplo en esta de aquí, y le podemos mover de uno en uno. Podemos mover 1,
Sería nuestro cuarto movimiento y otro más, nuestro quinto movimiento, por ejemplo. O bien podríamos simplemente haber movido el cuarto y haber decidido, y ahora vamos a girar hacia el otro lado. Y lo ponemos aquí. Y movemos el quinto haciendo así. Con lo cual hemos conseguido que el avión serpentee un poco. Ponemos la ficha de energía cerca para recordar que es su energía, y le tocaría a los alemanes. Los alemanes moverían. Vamos a suponer que el Messerschmitt este mueve hacia adelante. Después de mover, dispararía. Mueve 4 hacia adelante, así se coloca, lo estoy poniendo mal, se coloca en la línea amarilla y mueve hasta la línea amarilla. Y ahora veríamos si trata de disparar, a ver si llega. Pues mediríamos, vemos que no llega. No alcanza el Spitfire, así que se quedaría ahí. Movería ahora el otro Spitfire, vamos a hacer que mueva también hacia adelante. Bueno, quizás puede mover, vamos a intentar girar a ver si es capaz de disparar al Messerschmitt. Lo giramos un poco aquí, con el último tic, y vamos a ver si es capaz de dispararle. Vamos a ver. Bueno, parece que llega por los pelos. ¿Veis que se monta un poquito? Bueno, le podría disparar. Entonces vamos a ver cómo se hace el disparo. Aquí tenemos la energía, pero claro, para asegurarnos podríamos gastar el punto de energía para mover un espacio más hacia adelante. Movemos aquí. Y ahora sí que llegamos perfectamente. Para eso sirve precisamente la energía, para poder alcanzar o poder escapar de un ataque. Hemos dicho que el Spitfire tiene 4 dados. Así que cogemos 4 dados y disparamos contra la defensa del Messerschmitt 109, que tiene ¿cuánto? 5. Así que necesitamos 4 dados a 5. Disparamos. Era este. Así que hemos dado 2 impactos. 2 impactos. Ahora tenemos que ver si le hacemos daño al Messerschmitt. El Messerschmitt tiene un airframe de 5 y el firepower del Spitfire es de 0, es decir, no sumamos nada. Tiramos los 2 dados que hemos impactado y necesitamos dar 5 más. Sacamos un 5 y un 6, aunque se ha salido un poco. ¿Vale? Significaría que derribaríamos uno. Ojo, aunque hemos dado 2 impactos, no derribamos los 2 elementos, solo uno, porque en un mismo ataque solo se puede derribar un elemento. ¿Y cómo lo haríamos? Pues le daríamos la vuelta a la ficha del Messerschmitt 109, con lo cual ya hemos derribado uno de ellos. Y ahora le tocaría mover al otro Messerschmitt. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, como veis aquí en la ficha, tenemos los valores para 2 elementos y para uno. Cuando es uno, es distinto, ¿vale? Solo tira un dado, tiene una defensa de 4 en lugar de una defensa de 5, ¿vale? Ha variado algo, ¿vale? Para simular que el hombre ala no va cubriendo a su líder. Mueve ahora el Messerschmitt 109. Messerschmitt 109, lo colocamos, a ver si soy capaz de hacerlo bien. En el punto amarillo mueve 4 hacia adelante, pero vamos a gastar 1 de energía más para asegurarnos que vamos a disparar al Spitfire. Nos ponemos ahí y vemos que efectivamente entra dentro del rango. Así que le podemos disparar. Gastamos 1 de energía, mantenemos la otra energía aquí, esta es la de este avión no tiene. Y hacemos lo mismo. Disparamos. Esta vez el Messerschmitt dispara solo 2 dados. 2 dados que tienen que dar a 5. Así que disparamos. Pues vemos 2 impactos. Bueno, hay que procurar no hacer esto que he hecho yo, de mover las fichas. 2 impactos. Pero el Messerschmitt hemos dicho que tiene Firepower 2. 2 impactos a 5 porque la defensa del Spitfire es 5. 2 impactos que hemos dado. El airframe del Spitfire es 5. Pero el Messerschmitt hemos dicho que suma 2. Así que con 3 le valdría 6. Y 2, 8, 2 y 2, 4. Este no sería impacto y este sería un impacto. Y derribaríamos un Spitfire. Y ese sería un turno. Comenzaremos un nuevo turno y ahora es cuando ya realmente comienza el dogfight. Habría que tirar iniciativa a ver quién mueve antes. Vamos a ver, par mueven los alemanes, impar los ingleses, lo cual es bueno para ellos. Y vamos a empezar activando, por ejemplo, este. A ver si conseguimos derribar ese avión. Pues relativamente fácil, tenemos 4 de velocidad, así que vamos a ver, colocamos aquí la plantilla y gira 1, 2 y 1 recto, por ejemplo, 2 y 3. Con lo cual nos aseguramos que entra ahí, no nos hace falta gastar la energía y disparamos.
Y de nuevo el mismo sistema. Como veis, no hemos movido los 5 puntos de movimiento. No es necesario mover, podemos mover los que queramos. Hasta un máximo. El mínimo que tenemos que mover es la stall speed, la velocidad de pérdida. Y así es como se va a ir desarrollando el dogfight. Vamos a ir moviendo un avión tras otro y vamos a ir viendo qué bajas tiraríamos ahora y probablemente el Spitfire terminaría derribando el Messerschmitt 109. Estos combates, a ver, dos fichas, digamos 4 aviones contra 4, son muy rápidos, muy sencillos, pero se puede ir complicando más cuando hay bombarderos o cuando hay más cosas. Y vamos a ver un poco cómo funciona eso. Bueno, aquí tenemos un escenario distinto en muchos sentidos. Para empezar, tenemos una serie de bombarderos y unos cazas que les interceptan. Y además, nos hemos ido al frente ruso. Tenemos unos P-40, que son aviones americanos, pero que fueron enviados por el modo de Lend-Lease, por el envío de material que hacían los americanos a los rusos, para defender Moscú, porque son unos bombarderos que van a atacar unas factorías cerca de Moscú, que es este objetivo de aquí. Este objetivo de aquí también es una pieza que vamos a poder, que vienen los PDF, los objetivos, y que yo he puesto también sobre un trozo de cartón gris, duro, para que quede más rígido, mejor. Y tenemos un nuevo tipo de avión, que son los bombarderos, que son los Junkers 88. Los Junkers 88 tienen su plantilla, exactamente igual que los cazas, pero hay algunas diferencias. Para empezar, tenemos los mismos datos que los cazas, es decir, cañones, el firepower, su defensa, su airframe. Tenemos la velocidad, que en este caso vemos que ya es 3, pero luego tenemos una cantidad de bombas que llevan, que son estas casillas de aquí abajo, ¿vale? Tenemos también la energía, y luego tenemos, como veis aquí, unos marcadores especiales, que son las torretas, porque estos son los bombarderos, llevan torretas defensivas. ¿Y por dónde pueden disparar las torretas? Pueden disparar por delante y por detrás. ¿Y cómo disparan? Disparan con un dado y con 2 por detrás cuando son 2 elementos, y 1 y 1 cuando es un solo elemento. Esta de aquí es una plantilla del disparo. Esto lo colocaríamos en el avión y veríamos si estamos impactando o no estamos impactando. También esta plantilla hay la posibilidad de tenerla aparte. Yo también la tengo aparte para colocar. De manera que el avión dispararía por delante con sus cañones y además con una torreta, ¿vale? Podría disparar 2 veces. Utilizan el mismo firepower, salvo que ponga algo distinto, ¿vale? Vale, y esos son bombarderos en picados, ¿vale? Así que tiene aquí una modificación, nos dice una pequeña regla de cómo se tienen que utilizar los bombarderos en picado. Que lo que quiere decir es que tienen que perder si pierden toda su energía, digamos, tiran un dado más, ¿vale? Cuando atacan, pierden toda la energía, tirarían un dado más, porque significa el picado que hace el avión. Bien, por lo demás el juego es igual, empezaría moviendo siempre el bando con más elementos, en este caso el bombardero, iremos desarrollando, pero cuando hay ataques aéreos puede haber ataques aéreos sobre tierra. Cuando hay ataques sobre tierra puede haber otros elementos, y el otro elemento es las defensas de tierra, que son, digamos, las defensas antiaéreas, que se van a simular con estas plantillas. Estas son las plantillas de FLAC, de fuego defensivo antiaéreo, que se van a colocar en el tablero, y si un avión entra en ellas, van a sufrir el ataque. ¿Qué ataque? Pues en este caso vemos que tiran 3 dados con firepower 0. Las defensas FLAC se van a poder ir moviendo también. Por ejemplo, si tenemos una aquí, la podremos desplazar colocando otra, o ella misma, girándola, en una de manera que esté tocando. La podríamos colocar en cualquier posición que esté tocando a esta, ¿vale? De manera que la podríamos colocar aquí. Pero ojo, como el ataque va a tener después del movimiento del avión, si lo ponemos sobre un avión, no le vamos a atacar. Hay que colocarlo de manera que entre el avión en el FLAC. También podemos optar en el turno por quitar la ficha de FLAC y un turno sin FLAC, sin antiaéreos, y al turno siguiente ponerla en cualquier lado que queramos del tablero. Normalmente hay unos rangos donde pueden entrar los FLAC, unos que colocan unos medidores, pero bueno, para simular vamos a poner que, por ejemplo, colocamos la FLAC aquí. Y comenzaría el movimiento. Entonces empezaríamos con los Junkers. Por ejemplo, pues vamos a decir que empiezan a mover por aquí. Pues colocamos como siempre, que coincida el tic amarillo con la flecha en el lateral, y mueve pues 3 hacia adelante. Ahora moverían los cazas. Fijaos una cosa, esto es la plantilla de los P-40, los Kitty Hawk. Fijaos qué diferencia, por ejemplo, con los Spitfire que teníamos antes, ¿vale? Se ve claramente como los Kitty Hawk les cuesta muchísimo más el girar, el giro es mucho más abierto,
¿vale? Por toda esta línea de giro, ¿vale? Y en cambio, el rango de la artillería, de los disparos, es muchísimo más grande. ¿Ves la diferencia? Bueno, y esto es lo que hace realmente interesante al juego, que cada plantilla es distinta y va a reflejar las características de cada avión. Así que moveríamos con el Kitty Hawk, que tiene 4 de movimiento, y podemos hacer, por ejemplo, 1, 2, aquí vamos a intentar girar para acercarnos a los aviones rusos, digo alemanes, colocamos aquí la plantilla, 3, y desde aquí ya le vamos a disparar. Bueno, pues le disparamos desde aquí. El Kitty Hawk, exactamente igual que hemos hecho, tiene 3 dados, luego va a tener +1 de Firepower. Tiraríamos 3 dados contra el airframe de los bombarderos. Pero ojo, los bombarderos ya son más sólidos. Tienen defensa 4, es más fácil darle, pero es más difícil dañarles. Les daremos con 4. Así que tiramos 2 impactos. Y ahora, sumando 1 por el Firepower, contra 6. Necesitamos sacar 6. De manera que hemos impactado, pero el avión ha absorbido, el bombardero ha absorbido los impactos. No lo hemos conseguido dañar. Esta es una de las diferencias, claro, que hay con los bombarderos, que son aviones más grandes, más sólidos, y que se reflejan en el juego. Seguiríamos moviendo y en algún momento, para no hacer esto la explicación muy largo, los bombarderos terminarían entrando sobre el blanco. Cuando entraran sobre el blanco, tiraríamos tantos dados como capacidad de bombardeo tengan. Y para impactar, pues lo vamos a ver en el blanco. En este caso vemos que necesitamos 4. Supongamos que ha conseguido llegar, aunque solo sea con un elemento. Tiraría 3 dados. Tenemos dos impactos, así que colocaríamos 2 marcadores de impacto sobre el blanco. Y eso es como van a funcionar los bombarderos, ¿vale? Como veis es muy similar, la única diferencia es la capacidad de bombardeo. Algunos bombarderos pueden tener habilidades especiales. Por ejemplo, aquí, si hubiéramos gastado una ficha de energía, hubiéramos podido tirar un dado más, suponiendo que lo hubiéramos tenido. No hay muchas más cosas en cuanto al juego. Lo único que cambia es que hay otro tipo de avión que no hemos visto aquí y que vamos a ver ahora en un momento, que son los que se utilizan cuando atacamos a barcos, que son los aviones torpederos. Así que vamos a ver un momento cómo funcionan los torpederos y con eso ya sabemos jugar. Pues nos hemos ido al Océano Pacífico y tenemos a un grupo de aviones norteamericanos intentando atacar al portaaviones Akagi, protegido por un destructor de la clase Kagero, que van a ser los blancos que vamos a tener aquí. Tenemos un grupo de Avengers, que son aviones torpederos, y unos Dauntless, que son bombarderos, que se están acercando hacia aquí. Y el Akagi claramente va a intentar evitar esto lanzando su escolta de cazas lo más rápidamente posible. ¿Cómo funcionaría esto? Pues empezaría el bando, como siempre, con más unidades, los americanos. Vamos a ver algunas características especiales que tiene el avión, que es más diferente aquí, que es el Avenger, que es el torpedero. Tenemos su plantilla, como siempre. Como veis es diferente, mucho más grande que las plantillas que hemos visto hasta ahora. Y tiene todas las mismas cosas con algunos detalles. Por ejemplo, tenemos una línea naranja aquí. Esta línea naranja la tienen todos los bombarderos, también la tenían los Ju-88. Y significa que cuando hacen estos giros en la zona naranja no pueden disparar con las ametralladoras de las torretas, ¿vale? Digamos, el giro es demasiado cerrado como para que las ametralladoras puedan fijar el tiro. Vale. Luego tenemos una línea azul, que apenas si se distingue aquí en este lateral, desde aquí hasta aquí, que es el rango de ataque de los torpedos, ¿vale? El torpedo va a poder atacar si el avión ha movido en línea recta y está a esta distancia. Y luego las demás características son las mismas. Lo único que vemos aquí diferente es que tiene torretas en 3 ángulos distintos. Y el marcador de la torreta es este de aquí, es decir, tiene un disparo muy abierto. Pueden disparar a mucha distancia, digamos, tiene unas torretas muy efectivas. Por lo demás funcionaría igual. Tiene unos marcadores de torpedos, unos dados que va a tirar cuando ataca con torpedos, aquí, y también si va cargado con bombas, porque puede elegir ir con los dos, con uno o con otro, ¿vale? Y por lo demás funciona exactamente igual. Es decir, moveríamos primero, pues vamos a ver cómo funciona en un ataque torpedero. Pues moveríamos primero el avión, puede mover, tiene velocidad 4, pues hasta 4, moveríamos de aquí a aquí, y después podría hacer el ataque torpedero. Vemos que el rango llega, así que dispararíamos los torpedos. ¿Cuántos son los torpedos? Pues en este caso vemos que tiene 6 dados de torpedos,
que necesita andar a 5. Pero, como es un blanco terrestre, digamos naval, blanco, digamos, no aéreo, igual que pasaba con los blancos terrestres, va a haber fuego de antiaéreo. Los antiaéreos navales son distintos. Si veis aquí tenéis la plantilla del antiaéreo terrestre, tiene 3 dados a 0 y el naval solo son 2 dados a 0. ¿Vale? Hay una pequeña diferencia. Y funcionarán igual, se colocan en una posición y si el avión entra encima, por ejemplo, supongamos que está aquí y para disparar, como tiene que avanzar en línea recta y tiene que disparar, veis además esa línea azul, ese es el ángulo por el que disparan los torpedos. Veis que tiene ahí un... Epa. ¿Veis que tiene ahí un marcador en azul? Una línea como una pequeña raya justo delante en azul. ¿Vale? Eso es por el ángulo de los torpedos. Es decir, marcaríamos desde ahí el disparo de torpedo. Así que no nos queda más remedio que entrar en el flak y disparar. Primero nos atacaría el flak, tiraríamos 2 dados contra la defensa del Avenger, que es 5. No nos impactaría ninguno, dispararíamos los torpedos. Dispararíamos los torpedos, que lo marcaríamos desde la zona azul, no desde el borde de la ficha, sino desde la zona azul. Vemos que impactan, que llegan, están en rango y están a distancia. Y están en posición. Dispararíamos, son 6 dados, así que tiramos los 6 dados y necesitamos 5. Tenemos 1, 2, 3 impactos, con lo cual acabamos de destruir el carguero. Se colocarían los marcadores, pero bueno, al ser destruido, pues lo eliminaríamos, ¿vale? Bueno, una cosa que tienen los barcos es que si un avión en un momento entra en cualquiera de las posiciones de la plantilla del barco, va a poder disparar antiaéreos, que son estos modificadores que veis aquí, ¿vale? Tira 2 dados con más 2 de firepower, un dado, 2 dados y un dado. Y aquí el portaaviones son 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1. De manera que tienen no solo la defensa de los flak antiaéreos, que es a más distancia, sino también, digamos, la defensa puntual que significan todos estos marcadores. Además, los barcos van a ir moviéndose. Tienen esta pequeña distancia que hay aquí, que es lo que se mueven, de manera que lo marcaríamos, por ejemplo, con un dado, este está aquí. En su turno el barco se desplazaría y movería un poco. Bien, no tiene mucho efecto, pero nunca sabe si puede influir o no. Y podría también intentar girar algo, que es este marcador que pone aquí de giro. Puede intentar girar, por ejemplo, si está aquí, podría el barco girar algo, para intentar evitar un ataque torpedero o algo. En el caso de un portaaviones también se supone que va a poder lanzar, en este caso ceros. Los ceros se lanzarían con su movimiento. Esta es la plantilla del cero, que como veis, con la diferencia con los Avenger o con los Dauntless, pues es notoria de tamaño, y eso significa que los giros van a ser mucho más cerrados, ¿vale? Pero la diferencia es que saldría desde aquí, desde la plantilla, con su movimiento de 4 en este caso, pero empezaría sin energía, porque acaba de despegar. Y la energía hemos dicho que va a simular un poco la posición, la velocidad y la altitud. Bien. Pues esto es cómo se resolvería un ataque de torpedos. Como veis, en realidad todas las mecánicas del juego son muy similares, es muy parecido. Y la gracia que tiene realmente el juego es la combinación de los aviones, las situaciones que van pasando, todo unido. Vienen muchos escenarios, bueno, hablaremos de eso un poco luego. Y esto es más o menos cómo funciona el juego. Hemos visto que Table Air Combat es un juego en el cual vamos a ir maniobrando con esas plantillas, que hay un montón de ellas. De hecho, las que yo os he mostrado ahí en el vídeo, unas cuantas, pero yo tengo un montón. Y además son muy distintas, porque hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenéis los bombarderos. Esto es un Betty, que es un bombardero japonés, o tenéis un B-25 Mitchell. La diferencia, si lo comparas sobre todo, por ejemplo, con un Stuka, que es una plantilla muchísimo más pequeña, o cosas curiosas como el Messerschmitt 262, el bombardero, el caza a reacción alemán, que tiene una plantilla muy distinta. Fijaos, comparada con el Stuka, qué diferencia, o si la comparamos con los Hurricane. Tenemos las fortalezas volantes, los B-17, bueno, montones de cosas, montones de plantillas. Claro, cada PDF que te compres de tipo de avión va a tener con su propia plantilla. Vamos a tener también montones de objetivos, los que hemos visto en el vídeo, más luego pues cosas como, por ejemplo, estos son unos puentes, o tenemos un ataque a un centro de trenes, o bueno, esto de aquí que son diferentes fábricas, pero tenemos, por ejemplo, con ataques a
unidades blindadas, por ejemplo en el frente ruso, con los Sturmovik, cuando atacas con los Sturmovik, pues el blanco son blindados alemanes. Bueno, tenemos un montón de cosas, y en el mar, pues también tenemos desde los barcos más pequeños, tenemos aquí destructores japoneses, americanos, tenemos barcos de carga japoneses para hacer diferentes ataques, y luego los barcos más grandes, tenemos portaaviones, tenemos el Príncipe de Gales, por ejemplo, la Fuerza H, bueno, montones de ellos que nos van a permitir representar montones de diferentes situaciones y escenarios de la Segunda Guerra Mundial, y enriquecen mucho el juego. Como os he dicho, cada uno de los aviones se compra en un PDF. Os voy a mostrar ahora los PDFs, qué es lo que traen, para que veáis cómo funcionan y qué es lo que podéis esperar al comprarlo. Bueno, aquí lo tenéis. Este es el PDF que compramos, lo que nos bajamos, y os voy a mostrar qué es lo que trae dentro. Este es el del Messerschmitt 109, y lo que hacen al principio, durante las primeras páginas, nos va a hacer una introducción al juego y un pequeño resumen de cómo funciona el juego, explicándonos cada una de las cosas. Aquí tenemos la plantilla de movimientos, nos va a explicar cómo se hace el movimiento, nos va a ir dando una idea parecido a lo como lo cuenta en el reglamento, pero digamos un poquito más resumido, las maniobras especiales. Luego también nos contará cómo va funcionando las restricciones, bueno, de velocidad que tenemos que mover, y en general cómo va funcionando el juego, cómo es el combate. Nos da una idea general del juego, y esto es importante. Y luego una parte más importante que traen estos PDFs, que es la parte que vamos a utilizar en juego, son, por un lado, los escenarios. Trae varios escenarios, aunque los podemos hacer fácilmente, pero trae escenarios: un escenario de entrenamiento, uno de lucha entre cazas, trae también uno de una salida para atacar a unos aviones que nos atacan, y luego esto de aquí, que es lo que tenemos que fotocopiar y pegar: la regla de desarrollo de movimientos, las propias fichas y unas fichas de energía, aunque yo utilizo esas fichas de parches. Aquí tenemos el PDF de un avión distinto. Esta vez es un BAL, un avión de ataque en picado japonés, y el resumen, la primera parte es exactamente igual que lo que hemos visto en el Messerschmitt 109, y lo que ya es distinto es todo lo que hace referencia a las cosas propias de los bombarderos, como la torreta de cola, el bombardeo, cómo se hacen todas las misiones de bombardeo, cómo funciona, cómo se colocan los blancos sobre el objetivo, los diferentes tipos de objetivos que puede haber. En este caso, como es un avión japonés, pues puede atacar barcos, diferentes datos, cómo funciona la artillería antiaérea. Bueno, todos los que hemos estado viendo. Y luego una parte muy interesante son los escenarios, que ahora sí son bastante más complejos, porque van a incluir barcos, porque van a incluir más tipos de aviones, van a representar además combates más conocidos, lo cual pues va a hacer que sea muy interesante. Por ejemplo, aquí tenéis uno de Midway, con un portaaviones americano, que está defendido por un destructor, con una serie de puntos de flag. Bueno, y luego trae las mismas cosas, las cosas que tenemos que utilizar en el juego, la regla de juego, los aviones, los marcadores de energía y los blancos, esos blancos que hemos visto que se utilizan en los escenarios, los barcos, las plantillas de los barcos, las plantillas de impactos, todas las cosas, los flag, todo nos viene, y aquí lo sacaremos y lo recortaremos. Con un solo PDF, como habéis visto, pues se pueden conseguir ya muchas cosas. Normalmente para jugar vas a tener que comprar 2 o 3, pero bueno, el precio me parece que son $2 cada uno. Se compra en internet, hay un sitio que se llama Wargame Vault, como la bóveda de Wargaming, que es un sitio de PDFs, donde tienes muchos reglamentos y muchas cosas, que es donde yo lo he comprado. No sé si se puede adquirir en cualquier otro sitio, o en muchos otros sitios, pero bueno, ahí es donde lo podéis encontrar fácilmente. Y bueno, pues como veis, se trata de un juego distinto, un juego interesante, un juego en el que, bueno, tienes que hacer algo de bricolaje, pero tampoco es tan complicado. Depende un poco lo que te quieras tú complicar la vida en eso. Algo distinto, que es lo que me gusta a mí, como ya sabéis. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido el vídeo. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.